Vamos a hablar en este vídeo de los cabos sueltos que hay en torno al hantavirus. Dicen que todo está controlado, pero hay que decir que en realidad este virus es desconocido. Esta cepa de los Andes, en la que es la única cepa de hantavirus que existe transmisión entre humanos, así se ha corroborado. Tenía más remedio que filtrar esta información por lo que se estaba viendo, no había ninguna otra manera, y obviamente la preocupación se está extendiendo mucho más allá de los pasajeros que aún seguían en este barco, en ese crucero. Y obviamente también hay una cosa que está suelta por ahí, vamos a decir, que es el tema de los 30 pasajeros, porque hubo un momento en el cual en Santa Elena se bajaron 30 pasajeros. 30 que podrían llegar a estar contagiados. ¿De dónde son estos pasajeros? ¿De qué países, no? Son un total de 30, parece que 2 son de Canadá, 1 sería de Alemania, 7 de Gran Bretaña, creo que sería el país que más tendría, de Dinamarca 1, de Estados Unidos también 6, Nueva Zelanda 1, de República Checa creo que 2, Turquía 2, Suecia 1 y luego también, bueno, tenemos Canadá, creo que lo había comentado ya. Y estos son algunos de los pasajeros en los que habían bajado justo en esa zona, ¿no? En Santa Elena. Y también la preocupación se extiende muchísimo porque más allá de los pasajeros de este crucero, aquella azafata que acompañaba a la mujer fallecida en Johannesburgo, que era la segunda víctima letal del hantavirus, también estaba ingresada con síntomas. Muchos decían, bueno, hay que ver si no es solo gripe y tal. Bueno, qué curioso, ¿no? O sea, viaja con esta señora, muere por hantavirus. Bueno, la verdad es que ahora mismo la OMS está en búsqueda y captura, bueno, captura no, pero saber dónde están estos 30 pasajeros que bajaron de ese crucero justamente, como os decía, en Santa Elena. Lo que comentaban es que se pusieron en contacto con todos ellos, que están trabajando para recabar todos los datos para saber si tienen síntomas, si no, con quién se juntaron. Ahora mismo se está haciendo esta investigación, pero es cierto que se escapa aquí una información clave en torno a esta isla que está a 2000 kilómetros del continente africano. El punto más cercano sabemos que es Angola. Y bueno, es justo el momento en el cual había despegado ese vuelo semanal en el cual parece que muchos de estos pasajeros entraron aquí. Es un punto muy importante porque ese desembarco hizo que países de todo el mundo se estén apresurando a localizar a estas personas que habían abandonado el crucero, un intento por evitar obviamente esa mayor propagación de la enfermedad del hantavirus, que es mortal hasta prácticamente la mitad. O sea, si lo pillas estás jodido, ¿no? Es lo que podemos decir mal y pronto, ¿no? Y bueno, más allá de 3 casos positivos, hay otros bajo sospecha. Creo que la OMS cree que podría haber hasta más de 10 casos, es un montón, de un virus tan letal, obviamente. Y a partir de aquí hay una retahíla de ciudadanos de medio mundo a los cuales se les está monitorizando, incluso que han decidido autoaislarse, normal. De hecho, el Departamento de Estado de Georgia mantiene bajo vigilancia a 2 ciudadanos que mostraban buena salud, que no mostraban síntomas, pero que habían aterrizado justo en esa zona, ¿no? Así que puede ser que no lo tengan, pero también puede ser que alguno no tenga síntomas y sea asintomático y luego pues sí que lo puedan llegar a tener. Vamos a ver esto, el tema de los cabos sueltos y los nuevos positivos que hay en torno al hantavirus. Los cabos sueltos que hay, porque aún no hay protocolo cerrado si alguno de los viajeros da positivo al fondear en Canarias. Tampoco si alguno de los pasajeros prefiere estar en su casa de cuarentena en vez de en el Gómezulla, como ya lo ha debido proponer alguno. Yeah. Y tampoco si el crucero se desinfectará en Canarias o no. A esta hora aún sorprende que siga creciendo el número de pasajeros que se bajaron del barco antes del brote y también que haya una azafata contagiada, primer contagio fuera del barco. Estamos a 60 horas de que el crucero llegue a Canarias y hay muchas decisiones que tomar. Ahora mismo hay 5 casos confirmados por hantavirus y otros 3 sospechosos y ninguno
está en el crucero que se dirige a Canarias. El resto de pasajeros, al llegar, solo abandonarán el barco cuando el avión para repatriarlos esté totalmente preparado. Saldrán de forma escalonada, en pequeñas lanchas. Después los llevarán en autobús hasta el aeropuerto, sin más contactos. Y lo previsto es que el barco siga, entonces, hacia Países Bajos. ¿Y cómo se está buscando a los más de 30 pasajeros que se bajaron del barco? ¿Tiene la OMS unidades especiales? No descartan nuevos casos y están ahora mismo en un mega rastreo internacional de posibles contagios. Alba Blanco, exactamente, ¿cómo se localiza y monitoriza a tantas personas a nivel mundial? ¿Es abarcable? Bueno, la OMS no está sola en esto. Participan pues, las navieras, las compañías, las aerolíneas, autoridades portuarias y también, evidentemente, sanidad de los distintos países. Luego está el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que es el que está dictando el protocolo que se sigue dentro del barco. Es cierto que la cifra de personas en el interior del crucero, entre tripulación y pasajeros, es bastante abarcable, unas 150, y perfectamente documentadas, porque viajaban entre distintos países y, por lo tanto, para subir o bajar de un avión o de un barco, tenían que estar pues, documentados con pasaporte, con DNI. Todo eso lo tienen las distintas compañías, las agencias, las aerolíneas, y por tanto le están llamando por teléfono o escribiendo un correo. Vale, pero hay prioridad. Bueno, también es verdad que, aparte de todo esto, yéndonos a de dónde sale este virus, si realmente en Argentina y en Chile lo estudiaron en su mayoría, estuve viendo que había una microbióloga llamada María Inés Barría Cárcamos, creo que era, que dio varias entrevistas hace muchos años atrás ya, hablando de que ella había descubierto un desarrollo para una vacuna del virus Anta. De hecho, ella parece que dedicó muchísimos años a todo esto, a encontrar esa vacuna contra este virus de la cepa de los Andes, y bueno, ella desempeñó toda esta función, intentó sacarlo, y estuvo en varios medios de comunicación hace un tiempo explicando todo este trabajo para encontrar soluciones a esta infección que era letal, ¿no? Ella lo explicaba hace muchos años atrás ya. De hecho, a ver si tengo por aquí un vídeo que estaba justo buscando. Esta misma. Esta es la chica, esta microbióloga. Una vida media que estamos hablando de meses. El avance ha mostrado ser efectiva, 100% efectiva en pruebas de laboratorio y también en modelos animales que se han realizado en laboratorios de bioseguridad nivel 4 en el NIH en el Estados Unidos. Por lo tanto, por recomendación de los expertos, lo único que queda ahora es buscar el financiamiento, los apoyos para poder producir estos anticuerpos en un estándar adecuado que se llama GMP para poder empezar el... Bueno, el vídeo creo que no es el más adecuado. No sé si hay algún otro vídeo. Estoy entendiendo lo que está diciendo, obviamente, que estaban probándolo. Este vídeo es de hace 7 años, de 2018. Es que justamente en Argentina empezó a hablarse muchísimo de este virus en su momento, y esta mujer estuvo en varias entrevistas hablando de esto, ¿no? De nueva vacuna contra el antivirus. Lo que pasa es que no tiene prácticamente repercusión alguna. O sea, estoy viendo que el vídeo más visto tiene 500 visitas, o sea, en torno a las noticias de esta mujer, ¿no? María Inés Barría, académica de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián, que estuvo en una investigación para encontrar una solución a este complicado contagio. Dijo que había ciertos roedores, estos ratones de colilargos, que podían estar infectados con virus, entonces los excrementos y las heces podían contenerlo, y cuando las personas van a acampar o a hacer trekking pueden respirarlos. Y es de esta forma que el virus ingresa por esa vía y comienza su proceso de infección. Así es como supuestamente hubo el contacto cero en torno a los que estaban dentro de ese crucero, ¿no? Ella dice que el antivirus en otras partes del mundo no es letal, pero el de los Andes tiene una particularidad que se transmite de persona a persona. Fíjate que esto ya lo había dicho esta microbióloga hace 8 años. O sea, estoy viendo noticias, como os digo, desde hace un montón de tiempo. Y ella hace tantos años atrás intentó
encontrar una vacuna. Parece que encontraron ahí ciertas cosas, ¿no? Este equipo, es un detalle importante esto, ojo, ella investigó los anticuerpos monoclonales humanos frente a esta cepa y fueron unos resultados muy prometedores en modelos experimentales de animales. Entonces, ojo, porque puede ser bastante clave esto también. Vamos a seguir viendo esto. Es decir, ¿a quién se está intentando buscar ahora mismo? Bueno, los cruceristas están identificados, pero hay 2 puntos más de interés. El primero, esos 30 desembarcados en Santa Elena el pasado 24 de abril. Entonces tomaron vuelos de regreso a sus países de origen cuando todavía no se habían confirmado casos. Y luego esas casi 90 personas entre tripulación y pasajeros que volaron desde Santa Elena hasta Johannesburgo con una mujer contagiada que posteriormente fallecía. Esos datos están en las listas. Lo difícil será contactar con todos los contactos estrechos durante toda esa cadena de cada uno de los contagiados. Entonces podría haber contagios entre los sanitarios, la tripulación o los conductores. Y estamos viendo todo lo que está preparando España para hacer esa llegada, para recibirles. ¿Pero qué están haciendo el resto de países? ¿Siguen protocolos similares o cómo se están preparando para recibir cada uno a sus posibles afectados? Bueno, es cierto que ya algunos están tomando medidas. Por ejemplo, en el caso de los 30 desembarcados en Santa Elena, hay muchos de ellos que pertenecen a 12 nacionalidades distintas y por lo tanto hay un grupo en Santa Elena de ciudadanos que tuvieron contacto con los cruceristas que están aislados domiciliariamente. 2 ciudadanos británicos que regresaron y se han autoconfinado, y luego Estados Unidos ha confirmado que está monitorizando algunos de esos cruceristas en 3 estados distintos. Lo más grave, pues en Suiza, en Singapur o en Países Bajos, que tienen casos confirmados o también sintomáticos. ¿Y qué van a hacer el resto de países con todavía los que están montados dentro de ese barco? Con los cruceristas, el gobierno ya ha contactado con los países de origen para que les evacúen de manera inmediata. Si no lo hacen, será Países Bajos y la Comisión Europea la responsable de hacerlo. El protocolo Joaquín va a ser similar porque es una decisión consensuada. Ahora, lo grande de este caso, más allá de que no haya una pandemia y todo esto, que se ve que no, pero claro, es que involucra a tantos países, a tantas personas, que al final, o sea, no estamos hablando de la COVID, pero estamos hablando de algo que tiene una tasa de mortalidad más grande y que obviamente justo aquí en estos contactos y este crucero es que había personas de multitud de países. Van a ser esa repatriación controlada, esos rastreos de contactos al llegar y, por supuesto, cuarentena. Lo que va a variar, pues, el lugar o el nivel de aislamiento. Pues bueno, la OMS lo que estábamos viendo es que estaba buscando posibles casos de hantavirus de los que bajaron en Santa Elena a otros pasajeros, obviamente los que están ahora mismo en el crucero, los que se bajaron, y aquí es donde nos encontramos con los diferentes problemas, ¿no? Ha sido el primer caso de alguien que presenta síntomas y que no viajó en ese barco, una azafata que tuvo contacto con la mujer del primer fallecido cuando intentaron repatriarla a ella en un avión comercial. No pudieron porque estaba muy grave y abandonó la nave. A la azafata la están tratando en un hospital de Ámsterdam y no está confirmado aún que tenga el virus. Bueno. Si el hantavirus solo se transmite entre personas con contacto estrecho, ¿por qué pudo contagiarse una azafata que nunca estuvo en el barco y que tuvo un contacto breve con la enferma? Lo que sí que nos cambia es el paradigma de que es posible que no haga falta un contacto tan estrecho para que haya una transmisión, porque con nuestros virus pues nunca se sabe, porque evolucionan a la velocidad del rayo. La OMS pide que las personas que presenten síntomas y hayan estado en contacto con alguno de los pasajeros del barco acudan a las autoridades. Bueno, lo que se ve es que parece que no conocen al 100%, ¿no? este virus, ¿no? Lo que estoy viendo por aquí, por parte de esta investigadora que os decía, que parece que encontró, ¿no? Esa vacuna y tal. Ella es una mujer que nació en Puerto Montt y que siempre estuvo en torno a este virus, ¿no? El cómo el sistema inmune lo detecta, cómo genera anticuerpos para destruirlo. Y cómo esa vacuna terapéutica, que sería un tratamiento, que son anticuerpos que van directamente a controlar el virus. En este caso, lo que ella decía es que no necesitábamos que el sistema inmune reaccionara al virus, que se le entregaban las herramientas directamente. Esto es lo que dice en torno a esta supuesta vacuna de la cual habla.
Lo que pasa es que ella dice que para fabricar esto en Chile no hay ningún laboratorio capacitado para hacerlo, que necesita ir a Estados Unidos y que se necesita 1,5 millones de dólares para hacer 1000 dosis. Bueno, 1000 dosis son bastantes, o sea, en este caso no me parece tampoco tanto. No entiendo tampoco el por qué no se hace, por qué no hay nadie que meta este dinero. O sea, me refiero para personas millonarias, ¿no? Y demás, no parece una barbaridad, ¿no? 1000 dosis, podríamos hablar de unas cuantas miles de dosis. Bueno, lo que pudieron llegar a ganar con el tema de las vacunas del COVID, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, lo que decía ella es que no era tanto dinero si se consideraba que se puede salvar una vida y que hoy muchos de los pacientes pasan por UCI, varias terapias, equipos complejos que solo dan más tiempo para que el propio organismo intente responder, pero que no siempre lo hace bien y mueren. Entonces, ella dice que siente muchísima frustración porque sería un hito que podría llegar a hacer esto y bueno, en Estados Unidos le pide, ¿no?, a algunas personas que puedan llegar a reconsiderar todo esto. A día de hoy, supongo que incluso más. No sé si podrá hablar esta señora, si después de 8 años alguien ha dado un paso, o es que como estaba en los Andes, en las zonas rurales, pues no importa mucho, pero cuando llega, como vemos ahora, a un crucero, va a llegar a España, va a llegar a Países Bajos y Estados Unidos y demás, bueno, aquí es cuando empieza a importar, ¿no? It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. Los epidemiólogos consideran que la tasa de transmisión de este virus es inferior a 1, es decir, cada paciente lo contagia a menos de una persona, por lo que sería sencillo controlar su avance. Bueno, eso es lo que se decía, pero claro, ahora viendo el tema de la azafata y otras personas que parece que están contagiadas dentro del crucero, bueno, incluso fuera, porque si no me equivoco, el señor el exagente de policía británico, parece que estaba afuera, ¿no? This is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. So there are different precautions that people are taking. Descartan que tenga el potencial de convertirse en una pandemia. Además, la teoría dice que los asintomáticos no pueden contagiar el virus. Achacan la propagación del brote a que se produjo en un espacio muy reducido como es un crucero. Es que ha sido la tormenta perfecta. Si tuviese una capacidad de transmisión muy alta entre personas, sería algo muy, muy, muy preocupante. Es letal para 1 de cada 2 personas contagiadas, por eso se pide no bajar la guardia. Bueno, pues lo que dice este experto, ¿no? O sea, realmente sería preocupante, ¿no? Si pudiera llegar a brotar y demás, y ahí sí entraríamos en un problema gordísimo por el tema de la letalidad que tiene, ¿no? Este virus, el tema de el COVID sí que es que eso contagiaba, pero vamos, al momento era una locura, ¿no? El nivel de contagios que había. Sí lo vimos, o sea, había tablas y todo, era una barbaridad, ¿no? Y bueno, vamos a seguir viendo todo lo que se genera, ¿no? La verdad es que me está resultando interesante también comentar todas las novedades, todas las noticias, ir conociendo lo que ha pasado, cuáles han sido los puntos de fuga y bueno, hoy ver también estas entrevistas a esta investigadora que de hecho ella dice que creó una vacuna contra este virus hace ya unos años atrás y que ella, bueno, hizo entrevistas, ¿no? Estuvo en la Sociedad de Bioquímica de Chile. Y bueno, veremos si realmente ahora se le da ese dinero que se necesita. 1000 dosis, 1,5 millones. Ella suponía que podría llegar a ser eso. Pero bueno, no sé si conocíais también esa historia.
Bueno, está gestionando el gobierno la crisis del crucero con el antivirus. Vamos con la última hora de este barco, del protocolo que ha establecido el Ejecutivo. De momento se espera que el crucero llegue este fin de semana a las costas de Canarias, y aquí es donde está la novedad, porque finalmente el barco no va a atracar en ningún puerto, sino que va a fondear cerca de la costa. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Mariola, a partir de aquí lo que está previsto es que los pasajeros desembarquen paulatinamente, poco a poco, para ya comenzar con las repatriaciones, o en el caso de los pasajeros españoles, que recordemos son 14, se proceda a su traslado a Madrid. De momento ninguno de los que están todavía en el interior del barco ha mostrado síntomas compatibles con antivirus. Correcto. Y quedan menos de 2 días para que llegue el crucero, y quedan por cerrar todavía cuestiones importantes pendientes. Por ejemplo, todo el dispositivo para la repatriación de los pasajeros. El Gobierno va a negociar hoy con varios países, se va a reunir hoy con varios países para acordar, ¿no?, fletar los vuelos correspondientes. Dice que toda la operación de evacuación va a ser muy rápida. El crucero, el barco va a llegar, estará fondeado sin tocar puerto, equipados con protección. El personal de Sanidad Exterior inspeccionará el buque, hará pruebas epidemiológicas, y si no hay novedad, irán desembarcando en lanchas por nacionalidades. No bajará nadie hasta que su avión esté en pista y preparado para despegar, garantiza la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, un contacto nulo con la población canaria. Van a estar absolutamente aislados de la población civil, van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados, y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Las autoridades están puntualmente informadas de la evolución en el barco por los médicos de la OMS y del Centro Europeo de Prevención y de Control de Enfermedades, que embarcaron en Cabo Verde. Aseguran que tienen todos los escenarios preparados por si aparece algún contagio, ¿no?, antes del domingo. Y otra cuestión pendiente: ¿qué pasará con la desinfección del barco? Todavía no está decidido cómo y dónde se hará. Clavijo se niega a que sea en Canarias, pero Sanidad está preparando ya un protocolo. El asunto, Mariola, que más inquietud provoca ahora mismo es esa cuarentena para los 14 ciudadanos españoles que están a bordo del barco. Por un lado, porque de momento Sanidad no dice, tampoco lo sabe, habrá que examinar a los pacientes cuánto tiene que durar esa cuarentena, pero, y esto yo creo que es lo más importante, porque hay ciertas dudas acerca de si esa cuarentena será voluntaria, como dijo Margarita Robles. Ayer intentamos, por activa y por pasiva, que la ministra de Sanidad nos diera una respuesta concreta, y no salió del hecho de que el Gobierno dice que tiene preparados los mecanismos legales porque si hay alguno de ellos que se oponga al confinamiento. Sí, y está trabajando precisamente en un informe técnico-jurídico que avale la obligatoriedad de guardar cuarentena para los 14 españoles, no ante la posibilidad de que alguno se niegue. El amparo, ese amparo jurídico, será la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública. Aún está por determinar otra cuestión también pendiente: la duración. El periodo de incubación del antivirus es de 45 días. El director de Salud Pública, Pedro Gullón, dice que durará lo menos posible. No alargar el proceso más de lo que desde el punto de salud pública pueda ser necesario, porque sabemos que después del tiempo querrán ver a sus familiares lo antes posible. Y por cierto, Ángeles, en el crucero viaja también el cadáver de la tercera persona muerta en este brote de antivirus. Se trata de una mujer. Dice Sanidad que hay un protocolo especial para el desembarco del cadáver, separado evidentemente del resto de pasajeros. Y Mariola, a pesar de la intranquilidad que pueda provocar todo esto, insistimos en que las autoridades sanitarias llaman constantemente a la calma. La OMS deja claro que este episodio no es el inicio de ninguna pandemia, que esto no va a ser como el COVID. Sí, como las autoridades españolas, la Organización Mundial para la Salud lanza ese mensaje de tranquilidad, asegura que el riesgo para la población es bajo y que esto no es el inicio de una pandemia, no es el inicio de una epidemia, esto no es el COVID. This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. Bueno, dice la responsable de epidemias de la OMS, María Van Kerkhove, que el brote de antivirus del barco será limitado. Alerta de que pueden aparecer, la OMS dice que pueden aparecer nuevos contagios, pero que si se toman las medidas adecuadas se puede cortar la cadena de transmisión. El balance de momento:
8 casos de hantavirus, 5 de ellos confirmados y 3 sospechosos. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Decíamos que va a ser en las costas de Tenerife donde fondee el barco y ahí se va a llevar a cabo la evacuación de los pasajeros, por lo que el gobierno canario está ya ultimando los detalles para que todo esté listo cuando el domingo llegue el crucero, como está previsto. Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Va a ser mañana, ¿no?, cuando el Ejecutivo canario se reúna en coordinación con el Gobierno central para avanzar en los detalles de ese plan que de momento ha comenzado con la activación del protocolo de enfermedades infecciosas. Sí, ya se ha activado ese protocolo por parte del Gobierno de Canarias ante la llegada del domingo del crucero. A lo largo de esta mañana es cuando esperan tener el protocolo definitivo a aplicar, desde el fondeo previsto del buque en Granadilla hasta la llegada de los aviones que evacúan a los pasajeros del crucero, un documento que debe de ser remitido por Sanidad Exterior. Ya anoche el presidente canario Fernando Clavijo moderaba su discurso después de hablar con Pedro Sánchez. Hablaba con él por teléfono y de la reunión que mantenía por la mañana con Mónica García y Ángel Víctor Torres. Clavijo hablaba de un día positivo tras saber que no va a atracar el barco sino fondear. Creo que ha sido un día positivo tanto por el despeje de la reunión con la ministra de determinados asuntos, como el de la importancia de que el barco no atracará en Canarias, así como la conversación con el presidente mantenida en ese marco de colaboración y coordinación y lealtad que las instituciones debemos mantener. De hecho, en unos minutos está previsto una nueva reunión entre Gobierno canario y representantes del Estado, también durante la mañana con Capitanía Marítima, Sanidad Exterior, Autoridad Portuaria, y esta tarde otra nueva reunión de coordinación, ya se supone que con ese documento del protocolo en la mano. Agustín, gracias, quedamos pendientes de cualquier novedad. Hasta luego. Bueno, y como nosotros no somos un país normal, España no es un país normal, pues la historia de este crucero, la crisis de este crucero se ha vuelto a convertir en materia política, no de debate, de discusión, cuando no de bronca política. Ahora iremos a ello, porque además, como se ha cruzado en plena campaña electoral por Andalucía, pues ha encontrado el Partido Popular, sobre todo, bueno, también Vox, un argumento para cargar contra el Partido Socialista. Pero yo me quiero detener en este punto, después hablaremos de la oposición, pero sí me quiero detener en este punto porque ha habido mucha tensión entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias. Es verdad que si no ha habido coordinación, la denuncia de la falta de coordinación, bueno, pues tiene que conocerse, pero yo creo, Berna, que la actitud del presidente de Canarias, en este caso, yo creo que ha sido de cierta irresponsabilidad. Primero, si no atraca el barco en Canarias, ¿dónde va a atracar el barco? Y después, insistiendo en un mensaje que no hace más que alarmar a la población de Canarias. Irresponsabilidad y mezquindad desde mi punto de vista. A mí me da vergüenza ajena y vergüenza propia como española que finalmente resulta que la OMS señaló a España porque es una potencia sanitaria de primer orden, como cualquier país europeo, tenemos una sanidad fabulosa, tenemos capacidad de acogida, y al final nos vamos a comportar como Cabo Verde, que era el país que no les podía acoger. Es decir, el barco va a fondear ahí cerca de Tenerife como fondeó cerca de Cabo Verde, y en lugar de convertirse en una potencia sanitaria capaz de atender a estos problemas, se va a convertir en una potencia logística como Cabo Verde. Es decir, desde aquí les bajan lo justo para llevarles al aeropuerto y que se vayan todos a su casa lo antes posible. Me está dando mucha vergüenza ajena que se convierta, por ejemplo, en noticia que Pedro Sánchez llama a Clavijo como si Trump llamara a Jamenei. O sea, es decir, ¿de qué estamos hablando? Si esto es un país donde acogemos enfermos, donde tenemos enfermedades y enfermos en los hospitales. Esto no es un extraterrestre. Y que Clavijo venda como una victoria el hecho de que el barco va a fondear en lugar de atracar. O sea, explíqueme la diferencia. Nadie tendrá contacto porque todo el mundo me da mucha vergüenza y es de una mezquindad apabullante. Pero desgraciadamente parece que es irresolvible esto, ¿no? Sí, sí. La derecha española está en esta posición. Es de cualquier cosa, por el hecho de que la haga el gobierno, independientemente de lo que sea la cosa en sí, exige montar inmediatamente una crítica totalmente destemplada, sin ninguna aportación al problema y a la realidad del problema, sin contribuir a que la gente pues lo viva razonablemente. ¿Qué sentido tiene en este momento
momento despertar la memoria de la COVID. La COVID fue una tragedia muy importante. Mundial. Y ahora tenemos que, como si estuviéramos de nuevo, una amenaza. Es de una irresponsabilidad, más que nada de una frivolidad que es estremecedora. Y es verdad que en este país hay una oposición que lleva siempre las cosas a este terreno, y esto no dice bien de ella. Es decir, yo creo que con operaciones como con estas corre más riesgo de tener castigo que de castigar al gobierno, ¿no? Pero es que además, ante la oposición, ¿cuál es la alternativa? El otro día en el Abierto se hablaba, es que Canarias está donde está, es decir, el primer puerto, y es lógico que no desembarquen en Cabo Verde porque la preparación sanitaria no es la misma que España. ¿Dónde desembarca? ¿Qué hacemos con el barco? Lo ha dicho la OMS, que no lo dice cualquiera, lo ha dicho la OMS, que el puerto más idóneo para llevar al barco es Canarias. Por lo tanto, yo creo que poco puede aportar ahí el gobierno regional. Pero yo creo que esto es una señal muy inquietante de la política española, ¿no? Un país no puede estar sometido permanentemente a una campaña electoral 24/7, como se dice ahora. No puede estar cualquier acto público, cualquier comentario, cualquier decisión que tiene que tomar como gobernante, no puede estar sometido permanentemente a una campaña electoral que dure los 365 días del año. La política nació para resolver los conflictos de las personas, y por lo tanto, cuando tienes un conflicto, todas las fuerzas políticas tienen que ponerse a ayudar a resolver ese conflicto. A mí me parece, y eso es una teoría que tengo yo desde hace muchísimo tiempo, que me parece que habría que hacer una reflexión general como país. Es decir, la gobernabilidad de un país no depende solo del gobierno, depende también de la oposición, y me da igual que sea la oposición ahora el Partido Popular, el Partido Socialista o cualquier otro partido. Es decir, para gobernar necesitas el concurso de todas las fuerzas políticas. Es decir, resolver el problema de la vivienda no lo va a resolver ningún gobierno, tiene que resolverlo el gobierno, la oposición, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Es decir, yo creo que estas cosas son tan sencillas de entender que los ciudadanos... Un partido responsable tiene que aportar ideas y propuestas, lo que no puede limitar su función a la descalificación del adversario. No, es que Clavijo es de Coalición Canaria, pero ha actuado con una falta de responsabilidad tremenda. Con el asunto de los menores inmigrantes. Es que actuó de la misma manera. Pero además, qué incapacidad de mirar un problema global, mundial, con ojos globales, sino que lo mira con gafas locales. Es decir, tenemos un enfermo hospitalizado en Suiza, una azafata que se contagió en Sudáfrica y está hospitalizada en Holanda. Tenemos gente de 23 países, tenemos un cadáver que fue a Sudáfrica, otro que está en el barco. Es decir, esto es un problema internacional que afecta a 150 personas y una cadena de eventuales contagios que hay que cortar de inmediato. Es decir, para eso existe la OMS, que por cierto Trump o Argentina han salido de ahí, pero para eso somos un país civilizado, europeo, miembro de la OMS, con capacidad. Y sin embargo esto, que afecta a tantas nacionalidades y seguirá afectando porque la tripulación, los pasajeros son de tantos países, lo miramos con gafitas locales, con esa pequeñez y mezquindad de no, que no me entren en mi puertecito, ¿no? Saludamos ya al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Presidente, buen día. Buen día, buenos días. Mire, estábamos hablando ahora del barco, del crucero, del antivirus. Y antes de empezar la conversación con usted, porque creo que usted tiene un poco de experiencia en el control de alguna enfermedad, déjeme que contemos dos cosas que nos quedaban pendientes. La primera es el rastreo internacional de aquellos pasajeros que se bajaron en la isla de Santa Elena, que se bajaron previamente del barco. Según la empresa holandesa, que es la dueña del crucero, son unas 30 personas de 12 nacionalidades. Ángel Villascusa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero más allá de quienes viajaban en el barco y de ese nuevo caso que comentabas ahora a las 9 en una remota isla, pero que había tenido contacto con el crucero, las autoridades de varios países están intentando rastrear a terceras personas que, sin viajar en ese crucero, tuvieron contacto con alguno de los pasajeros que se bajaron previamente. Sí, vamos primero a dividir estos rastreos. Por un lado están esos 30 viajeros que se bajaron en Santa Elena para conocer la isla del Atlántico, donde se puede practicar submarinismo, visitar la casa en la que murió Napoleón Bonaparte. Allí se bajaron, lo decíamos, 30 pasajeros de 12 nacionalidades. Según la
empresa Ocean Wise eran 7 británicos, 6 estadounidenses, 2 canadienses, 3 neerlandeses, 2 suizos y 2 turcos. Además, varios individuos de Dinamarca, de Nueva Zelanda, de Suecia y de Alemania. Algunos de ellos ya han sido localizados y han sido contactados por sus autoridades. Por ejemplo, 2 neerlandeses o 2 británicos, así como varios estadounidenses. Pero las autoridades de varios países, lo decías, hablan de más contactos posibles que coincidieron con estos pasajeros o con personas infectadas. Por ejemplo, 2 ciudadanos de Singapur que se cree que iban en el crucero o 2 en Chile y en Países Bajos. Según adelantó anoche la cadena RTL, una azafata está ingresada con síntomas leves en un hospital de Ámsterdam por una posible infección. Ella no viajaba en el crucero, pero estuvo en Sudáfrica con la mujer holandesa que sí se bajó en Santa Elena y que falleció de antivirus un día después. Según las autoridades de este país, de los Países Bajos, el resto de pasajeros de ese avión han sido informados, aunque no se han tomado medidas concretas. Pero además, y sin indicar de qué vuelo se trata, el Ministerio de Salud de Francia ha dicho que hay 8 ciudadanos que no viajaron en el barco, pero que sí volaron con un infectado desde Santa Elena a Johannesburgo, en Sudáfrica. A todos ellos se les están realizando pruebas diagnósticas y, según la televisión pública, uno de ellos está confinado también con síntomas leves. Además, ese último caso del que hablábamos, el que ha anunciado el gobierno británico, un ciudadano de este país que está en la isla atlántica de Tristán de Acuña, donde el Ondius hizo escala a mediados de abril, y esta persona tiene síntomas compatibles con el antivirus. Ángel, gracias. Hasta luego. Y después, para ampliar algo de lo que hablábamos antes, la bronca política, la actitud de la oposición, también de Coalición Canaria en este caso, hablábamos antes del presidente de Canarias. Ayer se consiguió encauzar las relaciones entre los gobiernos canario y central, y se abre otro frente político ahora por la gestión de la crisis, porque este asunto se ha convertido en el medio por el que el PP, y lo comentábamos antes, confronta con el Ejecutivo. Joan Jimeno, buenos días. Hola de nuevo, Ángel, ¿qué tal? Dicen los populares, Joan, que el gobierno está tratando de imponer sus decisiones a las comunidades y se lanzan contra la ministra de Sanidad, a la que le piden la dimisión. Sí, creen que Mónica García no está preparada para gestionar la crisis y piden que comparezca para dar explicaciones lo antes posible en el Congreso. El PP quiere instalar la idea en plena campaña andaluza de que hay caos en la gestión que está haciendo el Gobierno, al que acusan de deslealtad institucional por tomar decisiones, dicen, al margen de las comunidades. Feijóo anoche en un mitin desde Cádiz. Y lo último que pedimos es lealtad institucional. Tomar decisiones a espaldas de las comunidades autónomas que tienen que gestionar los servicios de salud es una verdadera irresponsabilidad. Un gobierno leal no impone, no oculta, sino que dialoga y es transparente. El Gobierno cree que esto demuestra la irresponsabilidad del PP. Fuentes de Moncloa aseguran que las críticas del Partido Popular no son creíbles e insisten en que los de Feijóo tienen una actitud trampista de ir siempre al choque y a la confrontación. En público, sin embargo, tratan de no entrar en la batalla política. Le preguntaban al ministro Ángel Víctor Torres por estas críticas del PP. Que estamos en un momento en donde habrá tiempo seguro para que podamos polemizar sobre una situación determinada y cada uno dar su punto de vista. Pero no nos olvidemos que ahora lo importante es que esto termine bien. El que ha rebajado el tono es el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que anoche habló con el presidente Pedro Sánchez por teléfono y habla de coordinación y lealtad institucional, que es justo lo que critica Feijóo. Lo escuchábamos hace unos minutos, lo contaba Agustín Padrón desde la emisora. Y luego, más allá de todo esto, está Vox y Santiago Abascal. Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside. La izquierda, al margen del PSOE, pide responsabilidad a la oposición para no crear más alarma de la cuenta.